Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión nos vamos hasta Israel para hablar con el señor Darío Teitelbaum. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Darío Teitelbaum es secretario de la Unión Mundial de Meretz y también reside en un kibutz muy próximo a la frontera con Gaza, una situación particular que nos interesa especialmente para que nos hable de los últimos acontecimientos que han tenido lugar las pasadas semanas allí en la frontera de Gaza. Bueno, primero que nada un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad, especialmente a la gente de Uruguay. Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Lo que estamos viviendo en estos días aquí en Israel, de cierta manera es una clase de crónica preanunciada. Es decir, son estas escaladas que ocurren cada varios meses, en las cuales el conflicto llega a una nueva, vamos a decir, un nuevo clímax de tensión, de violencia, de agresión, y luego recae en alguna clase de rutina, que es una rutina negativa, es una rutina que tiene un mecanismo autodestructivo. Los últimos meses, que son meses muy duros para la población civil en Gaza, son meses asignados a la derrota del Hamas casi en todos los flancos en los cuales se encuentra. Y nosotros sabemos que cuando el Hamas se encuentra en esta clase de situaciones, bueno, hace algo para tratar de atraer la atención del mundo en una causa que básicamente es justa, la causa del pueblo palestino, que es una causa justa y que lamentablemente tiene muchas postergaciones, pero evidentemente los caminos electos no son, digamos, los más redituables. Y poniéndolo de otra manera, digamos que de ambos lados de la frontera hay una gran tensión, pero bueno, aquí esto coincidió con un uso extremo, de cierta manera, de violencia por parte de Israel en su intento de evitar que crucen las fronteras. La frontera es simplemente una zona cerca, no es más que eso. Y con generando de cierta manera, quiero decir, una tragedia en el sentido más clásico de la palabra, que de ninguna manera acepto la idea de una masacre, que es una masacre deliberada, pero bueno, estamos hablando de 60 vidas perdidas por el lado de los palestinos. Evidentemente gran parte de ellos, según anunció el propio Hamas, mientras el Hamas, cosa que no necesariamente signifique que se trate de terroristas, porque el Hamas hace diferentes clases de actividades. Estas manifestaciones que tuvimos en las últimas semanas, esta marcha del retorno, voy a decir alguna palabra sobre eso, también fueron de cierta manera una cortina de humo para sí atentados directos, intentos de derrotar soldados, intentos de romper las cercas, de colocar explosivos en las cercas, pero bueno, de todas maneras, y a diferencia de lo que piensan otros, yo creo que se trata de una manifestación popular, porque no de casualidad llegan 40.000 personas al lado de la cerca, y por el otro lado que fue mal intencionada por el uso del Hamas, y frente a esto una gran, digamos, en un acto de defensa, un gran uso de disparos vivos, y por eso lamentando tantas pérdidas de vidas humanas, que no es necesario. Israel sabe hacer las cosas de otra manera, puede llegar casi a cada confín del mundo, recoge un archivo atómico en Irán, su mano llega a otros lugares, y bueno, no necesariamente es necesario usar el fuego para dar el fuego vivo. Estas acciones del ejército de Israel, señor Darío, son respuestas que desde el propio gobierno de Israel se anuncian
como una respuesta que los palestinos conocen, pero no es posible hacer otro uso, otros mecanismos para impedir que estos palestinos que se acerquen a la valla crucen la frontera. Sí, es posible. Estamos hablando de todas maneras de situaciones muy, muy violentas y en zonas muy, muy cercanas. Si yo le diría que toda la distancia entre esta manifestación de 40.000 personas, que fue dividida en 12 focos, y el cerco son 400 metros, quiere decir menos de 4 cuadras, que nosotros podemos caminar en cualquier lugar, bueno, esa es la cercanía concreta de los beligerantes. Pero por el otro lado, al fin y al cabo, esto más que nada refleja una profunda frustración al no poder avanzar en una solución más integral a la situación actual del conflicto. Es decir, y mientras no logremos llegar por lo menos intentar nuevamente llegar a una situación de conflicto, bueno, vamos a estar constantemente en un conflicto de baja tensión que por supuesto va a tener sus picos, sus alzadas, y esta es una de ellas en este caso. El Meretz es el cuerpo político que representa a la izquierda sionista en el mundo, y esta, por lo que nos cuenta, es una de las tantas, digamos, cherristarras, iba a utilizar un término que igual no es conocido, es como un vaivén, ¿no? Como nos dice, una montaña rusa de picos, subidas y bajadas. ¿En qué momento ese valle se quedará un poco más abajo? ¿Cuál es la forma de llegar a él? Bueno, primero que nada vamos a decir que generar una mayor voluntad de diálogo en este momento y sin tratar de definir responsabilidades directamente, tanto el régimen de Netanyahu como el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, con el visto bueno de Estados Unidos, congelaron toda clase de negociación fuera de la coordinación de seguridad que existe entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina en la zona de la Cisjordania. Quiere decir, el retorno al diálogo, y a veces tratan de instalar la idea de que no hay con quien dialogar. Cosa que sabemos que no necesariamente tiene que ser así. Es cierto que el lado palestino tiene expresiones infortuitas y no siempre educan a sus chicos como a nosotros nos gustaría que los eduquen, pero bueno, eso no los anula como posibles negociadores. El nuevo rol de Estados Unidos que tiene en la región, de cierta manera imprevisto, y que desde la sensación nacional de Israel se coloca a favor de Israel, pero que de todas maneras no estamos avanzando en ninguna clase de solución de temas. Puede ser que la situación estratégica de Israel mejore a corto plazo, pero a largo plazo sabemos que tenemos en la zona de Israel 3.8 millones de palestinos que no gozan de derechos civiles, que no tienen derechos cívicos, que parte de ellos, 1.800.000 en la Franja de Gaza, están prácticamente encerrados en la franja, y bueno, esta es una bomba de tiempo, es decir, y se puede tratar de desactivarla temporalmente de esta u otra manera, pero sabemos qué es lo que ocurre con bombas de tiempo a largo plazo. Y esto, digamos, evidentemente requiere, antes que nada, regenerar una voluntad de diálogo y que los líderes centrales, los jugadores centrales, tomen las decisiones necesarias para recomenzar esto que quedó truncado hace varios y varios años, y que permita dar al pueblo palestino una visibilidad respecto a su futuro, por lo menos corto plazo, y por el otro lado logre a nosotros los israelíes estar menos constantemente involucrados en estas situaciones de belicosidad que tanto nos cuesta transitar, porque quien piensa que el ejército de Israel es inmoral o busca de cierta manera el conflicto, bueno, de ninguna manera no lo es así. Junto con esto, hay que tener en cuenta que esto es, sin ninguna duda, una bomba de tiempo, no menos que eso.
Bueno, como nos dice, Estados Unidos juega un importante papel allí en Israel y no sé cómo considera que en el aniversario, ¿no?, de los 70 años de la fundación del Estado de Israel se inaugurase la delegación, ¿no?, se trasladase la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén precisamente en ese día en el que ya se preveían esas manifestaciones. Lamentablemente el onomástico fue mal usado. El 70 aniversario de Israel es una cosa maravillosa. Es decir, no podemos fijarnos en la apertura de la embajada como acto central que tiene que ver con el 70 aniversario de Israel, y creo que fue un gravísimo error táctico por el lado del Estado de Israel. Tenemos un Estado pujante, un Estado que crece, tenemos un Estado que tiene desafíos, que cumple. No quiero alargar la lista de logros de Israel. Junto con esto tenemos problemas irresueltos. Ahora, yo quisiera que todas las embajadas de todos los países estuvieran en Jerusalén, ya que considero que Jerusalén es mi capital. Pero, teniendo en cuenta de que tenemos situaciones irresueltas y que cada paso unilateral postergan posibles soluciones, entonces hay que ser inteligente en esos temas y no necesariamente tener la razón. Si Israel tiene como capital Jerusalén, eso no está en discusión, pero tampoco está en discusión que los palestinos ven a Jerusalén como un lugar importante y que la solución, digamos, de lo que podría ser la soberanía en Jerusalén es un tema para debatir entre las partes. De todas maneras, hay que decir también algo que tiene que ver con la lógica y no con el nacionalismo. Es que todas las ciudades están divididas. La ciudad de Jerusalén también está dividida. Es decir, de iure está unificada por una ley. Si uno transita meramente las calles de Jerusalén, va a comprender muy rápidamente que está dividida de facto y cuáles son las partes judías y cuáles son las partes árabes, y de cierta manera, de esta manera se delinea lo que va a ser en el futuro. Quizás no la división física de la ciudad, pero por supuesto una división municipal o una cogestión municipal. Bueno, para terminar, señor Darío, aprovechamos su situación en ese kibutz cercano a la Franja de Gaza para preguntarle si tiene contacto directo con palestinos y qué nos puede decir sobre la opinión que ellos tienen. Antes que nada, sí, tengo contactos directos y pertenezco a varias agrupaciones que están, digamos, al lado de mi actividad central dentro de Meretz, que se dedican al diálogo con la gente palestina en Gaza y en general la Autoridad Nacional Palestina, que está dispuesta al diálogo. En el caso de Gaza es mucho más complicado, ya que Gaza está regida por una institución terrorista como el Hamas. Y quiero decir quizás una cosa que la audiencia no sabe, pero hay cientos, yo diría más de cientos de personas que se juegan su vida dialogando con nosotros, los israelíes, incluso a lo largo de épocas que se dispara. Se hace de manera muy cuidadosa, por teléfonos que están manejados por un tercerente, digamos, vamos a decir, una manera de sí comunicarnos con Gaza, pero que ellos no queden expuestos. Se trata en su gran mayoría de gente que no tiene relación con el Hamas, o incluso más que eso son opositores del Hamas, y cada diálogo de esta clase, que son diálogos duros, porque la realidad en la Franja de Gaza es una realidad difícil, de cierta manera sí impulsan alguna clase de esperanza, pero quiero decir que las dificultades no están solamente del lado de Gaza, también en nuestro lado tenemos dificultades. Estamos hablando de una población que está constantemente amedrentada por la situación, el gran temor a los túneles. Perdimos en estos últimos días, semanas, más de 14.000 dunam, quiere decir, dividido por 4, para
para llegar a hectáreas de campos que estaban a punto de ser cosechados. De manera que va a ser un error colocar el sufrimiento en un solo lado, pero de todas maneras lo que sabemos es que la situación es asimétrica y eso de cierta manera refleja todo el carácter del conflicto. Muy bien, Darío Teitelbaum, secretario de la Unión Mundial de Meretz en Israel. Gracias por atender la llamada de Radio Sefarad y hasta una próxima comunicación, en el caso de hoy aquí en Identidad desde Uruguay. Muchas gracias por convocarme y que tenga buenas tardes. Play loud music.